Ok. Ahí comencé a grabar la clase. Bueno, vamos a hablar un poco del texto que mandé, la formación del Estado argentino. No sé si todos pudieron leerlo, pero la posibilidad de leerlo. Bueno, lo que más me interesa del texto son básicamente las 4 penetraciones del Estado-Nación que necesitó para consolidarse en el poder, para consolidar su dominio en el territorio, básicamente, ¿no? O en la clase, en el Zoom anterior, la compañera había mencionado cuáles eran las 4 penetraciones del Estado: la represiva, la cooptativa, que básicamente es la cooperativa, la material y la ideológica. Biológica. Eh, Patricia, ¿pudiste leer el texto? Sí, lo hice. Bien. ¿Querés comentar un poco más o menos cómo va? Yo hice un resumen del texto y después traté de buscar las 4 modalidades. ¿Sí? ¿Querés comentar alguna, un poco de cómo va el texto o algo? La represiva, Bueno, que supuso la organización de una fuerza militar unificada y distribuida territorialmente. sí. De eso estuvimos hablando un poco en el Zoom anterior, con los compañeros que estuvieron. Yo no me pude conectar a ese. No, sí, no, no hay problema por eso. Pero en ese momento no lo grabamos, ahora como estamos grabando lo vamos a mencionar de vuelta, digo. Bueno, Ah, bueno. el texto habla de cómo fue la conformación del Estado-Nación argentino y en qué, digamos, ámbito necesitó tener bajo control del dominio estatal, ¿no? Que esto Sí. básicamente son los 4 que nombramos recién. Puedo hacer un pequeño contexto histórico para meternos. El texto está hablando de las primeras presidencias, que son la presidencia de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que son después de la batalla de Pavón, 1861 en adelante. ¿Sí? Yo entendí como que la parte de los militares no tenían muchos recursos, ¿puede ser? Sí, Va, no sé cómo explicarlo. A ver si encuentro. Acá donde dice, cuando Mitre organizó un ejército regular en 1864, cuando los cuerpos en línea se distribuyeron estratégicamente por el interior del país y las provincias. sí. Bueno, el texto habla después de la caída de la Confederación Argentina, ¿no? Fue en la batalla de Pavón, 1861. Explico brevemente lo que fue la Confederación Argentina, por si alguien no sabe. La Confederación Argentina se da después de la caída de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, 1852, a mano del ejército, de lo que fue el Ejército Grande, dirigido por Urquiza. Después de la caída de Rosas en el 52, 1852, en 1853 se reúne el Congreso Constituyente y crea lo que es la Constitución Nacional, 1853. En esta Constitución Nacional, el que es nombrado presidente es Urquiza. Pero ¿qué pasa? Buenos Aires se niega a participar. Entonces Buenos Aires queda separado del resto de la provincia. El resto de las provincias se unen y conforman lo que es la Confederación Argentina. Y Buenos Aires queda aparte de eso. En Buenos Aires sube como gobernador Mitre. Mitre conforma un ejército y va en contra de la Confederación dirigida por Urquiza, ¿no? Esto sucede en lo que es conocida como la Batalla de Pavón, 1861. Buenos Aires, comandado por Mitre, gana esta batalla y Mitre sube como presidente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí, como dijo un poco la compañera? ¿Qué hace Mitre? Necesita consolidar el poder del Estado argentino. Hasta ese momento, hoy lo dijimos, cada provincia
tenía su propia milicia, su propio ejército, que era comandado por en ese tiempo se conocía como los caudillos de cada provincia. Lo que hoy en la actualidad son los gobernadores de cada provincia, ¿no? Cada caudillo gobernador tenía su propio ejército, milicia. ¿Bien? Ahí estamos bien. ¿Alguna duda? Bueno, Mitre cuando sube de presidente tiene que mantener el dominio político sobre las demás provincias, básicamente el dominio del Estado. Para lograr esto, forma lo que es la primera penetración del Estado, la creación de un ejército nacional argentino. Para formar este ejército nacional argentino, lo que hace Mitre es recluta soldados de todas las provincias, ¿no? Este ejército nacional argentino va a tener dos funciones. Una función interna, que es mantener el control interno de todas las provincias. Esto es para que ninguna provincia se levante en arma en contra del Estado. Si alguna provincia decidiese levantarse en arma contra el Estado, ¿qué hace el Estado? Manda al Ejército Nacional a reprimir. Por eso es una penetración represiva, ¿no? Y la otra función que va a tener el Ejército Nacional es externa. Proteger la frontera del territorio nacional por una posible invasión de otro país. Ahora, las provincias, esto no lo dije hoy y lo voy a decir ahora, en el turno anterior, las provincias obviamente no se van a quedar cruzadas de brazos, ¿no? No van a ceder su tropa fácilmente al Estado. Entonces, ¿qué hacen? Hacen como un pacto con el Estado, de que, bueno, ceden sus milicias, pero a cambio el Estado le va a dejar conformar lo que es como una seguridad dependiendo de cada provincia. Lo que se podría decir hoy en la actualidad, la policía, ¿no? Cada provincia va a tener su policía en el territorio. Y después, bueno, más adelante esta policía se va a subdividir, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires está la policía bonaerense, que corresponde a Buenos Aires. Después cada localidad puede tener su propia policía. Después está la Policía Federal, que es nacional, y después se va a crear gendarmería, ¿no? Que también es nacional. Bueno, eso sería la función de la primera penetración del Estado. Mantener el dominio represivo como mediante el control y la formación de un ejército nacional. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta? Pueden hacerlo. Si no, sigo avanzando. Bueno. La segunda penetración que va a necesitar el Estado es la cooptativa, básicamente la cooperación. ¿La cooperación de quién van a decir? De los grandes terratenientes, los dueños de la tierra. Básicamente porque ellos son los que tenían todos los Pensé que recursos. era de los sectores dominantes. Sí, los sectores dominantes son los dueños de la tierra, los grandes terratenientes. Ah, Los grandes hacendados. me lo pongo entre paréntesis, así me Sí. queda. Bueno, ¿por qué van a necesitar la cooperación de ellos? Porque básicamente ellos son los que van a tener el recurso económico del Estado argentino. Ellos son dueños de las tierras, son los que producen alimentos, los que exportan el cuero, ¿no? Los que tienen el recurso económico. Entonces, el Estado va a necesitar los recursos que tienen ellos. Por eso, el Estado necesita una alianza con ellos. Ahora me pregunto, ¿qué tipo de alianza? Y bueno, los grandes terratenientes van a ayudar económicamente al Estado, y el Estado a cambio le va a proveer de tierras fiscales para que ellos sigan produciendo. ¿Sí? También uno de los tratos es la consolidación y validación de las instituciones públicas. Ahí el Estado se tiene que hacer cargo de algunas instituciones que antes no le correspondería. Por ejemplo, se encarga del registro de las personas, las muertes, los casamientos, que eso anteriormente se encargaba la Iglesia. Pasa a encargarse el Estado de estas cosas. Esperen. Bueno, esa sería la segunda penetración, ¿no?
¿Alguna pregunta, algo de esto que genere dudas? Bueno, después el texto nombra lo que sería la tercera penetración del Estado que necesitó, que es la material, ¿no? Básicamente la material son obras públicas, nada más, que el Estado-Nación necesitaba para desarrollar, ¿no? ¿Para desarrollar qué? Su comercio. A partir de ahí se van a empezar a crear lo que es el camino al puerto, posteriormente más adelante lo que es el tren, el ferroviario, para llevar mercancía al puerto y exportar la mercancía o comprar. Hay por ahí algunas obras públicas que se necesitaba, y más que eso no, que de eso se va a encargar todo el Estado, ¿no? Bueno, hasta aquí tenemos tres. Hasta el momento se puede decir que la más importante es la represiva, básicamente controlar el Ejército Nacional. Pero para mí hay una más importante que la que viene, la cuarta, y la última, que es la simbólica. Básicamente la penetración ideológica. ¿Qué es simbólica o ideológica? ¿Sí? La penetración simbólica o ideológica. ¿En qué consiste esto? Bueno, se conforma el Estado, se delimita el territorio, el Estado crea un ejército nacional para mantener el control en el territorio interno y externamente, ¿no? Básicamente que ninguna provincia se levante en arma contra las decisiones del Estado. Si eso sucede, el Estado manda al ejército a reprimir. El Estado se hace cargo de las instituciones públicas y hace alianza con los terratenientes para tener recursos económicos. Ahora, aparte de todo esto, necesita la penetración ideológica o simbólica, que esto va a consistir básicamente en hacer sentir a las personas del territorio una pertenencia nacional. ¿Una pertenencia nacional a dónde? Al Estado argentino. ¿Cómo logra esto el Estado? Primero, con los símbolos patrios, con las fechas patrias, se crea la validación de la bandera nacional, del himno nacional. ¿Qué argentino no conoce el himno nacional? La fecha patria, se valida la Revolución de Mayo como fecha nacional, 25 de mayo, la Declaración de la Independencia como fecha nacional, ¿no? ¿Qué más va a necesitar el Estado? La ley 1420, que es la ley que saca Sarmiento de educación pública, gratuita y laica, ¿no? ¿Para qué sirve la escuela? Para homogeneizar a todo el territorio argentino, básicamente. Homogeneizar quiere decir que todo el territorio argentino sea igual. ¿Igual en qué sentido? Que todas las personas del Estado hablen el mismo idioma. Un Estado que hable, cada persona hable un idioma distinto no sirve, no se va a poder comunicar entre ellos. Otra de las funciones de la escuela, ¿cuál es? Implementar los símbolos patrios. Uno llegaba a la escuela, ¿qué es lo primero que hacían? Pisaban la bandera, el himno, las fechas patrias, se estudia, después la Revolución de Mayo, los próceres argentinos, San Martín, Belgrano, todas esas cosas, ¿no? Para generar, ¿qué? Un sentido de pertenencia de las personas hacia el Estado-Nación argentino. Esa es la última penetración del Estado. ¿Se comprendió lo que dije? ¿Alguna pregunta, algo? Una consulta, la penetración represiva, la material y la ideológica sería de la cuarta, también de lo último, esa parte. ¿Cuál? La penetración represiva, la material y la penetración ideológica. Sí, esas son las cuatro. La represiva es básicamente la creación del Estado, del Ejército Nacional. Sí. La Y cooptativa es la cooperación con los terratenientes, los dueños de la tierra, para generar del Estado recursos económicos. La cuarta, sí. la material, básicamente las obras públicas.
La quinta es la ideológica, la La creación, ideológica. La pelea los mecanismos mucho más sutiles. Sí. Ya entendí. la Listo. creación de un sentido de pertenencia nacional, la creación de la bandera, bueno, la creación ya se había creado, la validación de la bandera, del himno nacional, de las fechas patrias, la valoración de lo que fue los procesos históricos, Revolución de Mayo, 25 de mayo, creación de la bandera, Sí, sí, lo que estaba diciendo recién. crear un sentido de pertenencia hacia el Estado, ¿no? Sí, listo. Todo eso son las 4 penetraciones que necesitó el Estado para consolidarse, ¿no? En el territorio nacional. Eso es el texto que estuvimos mandando, que mandé. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta que quiera realizar? Lo puede hacer. Igual estoy grabando, está grabando la clase. Si no, adelanto un poco de lo que vamos a trabajar para la clase que viene. De mi parte puedo adelantar, no sé cómo estarán los chicos. No, está bien. Yo mucho no llegué a leer todo, pero entendí muy bien lo que eran las penetraciones. Si desea adelantar el trabajo para la próxima clase, no hay problema. Bueno, No. los demás compañeros, ¿cómo están? ¿Alguna duda, consulta de algo? ¿Pudieron leer el texto? Sí, 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 pude, lo leí. Lo traté de hacer en clase, porque si no después se me junta, pero como después no lo leí de nuevo, se me olvidó. Bueno, lo sigo entonces. ¿Tenés prueba? No. Lo que vamos a empezar a No. trabajar a partir de la próxima clase son los movimientos sociales, ¿no? Que la materia es nuevos movimientos sociales, pero bueno, de nuevo no tiene nada, ya vienen con su historia cada movimiento social. Puede ser que a alguno a ustedes les parezca nuevo, porque por ahí en la actualidad se habla más del tema, o se le da más importancia a ciertos movimientos que anteriormente no. El primer movimiento social que vamos a trabajar, bueno, un movimiento social es un grupo de personas que se organizan socialmente para obtener o conseguir un fin político, ¿no? Este fin político puede ser una ley, puede ser el cambio del Estado, puede ser la destrucción del Estado, ya muy el anarquismo busca eso, eso también. Así que un movimiento social es un grupo de personas que se organiza políticamente para obtener un fin, ¿no? El primer movimiento social que vamos a trabajar nosotros va a ser el movimiento social del comunismo / socialismo. ¿Sí? Que seguramente lo habrán escuchado. ¿Alguien tiene alguna idea de qué más o menos va el comunismo, el socialismo? No tengo idea yo. En Argentina se conoce como izquierda, ¿no? En cada país se puede conocer de distinta manera. Bueno, les comento un poco, igual yo de esto le voy a estar mandando material, estoy adelantando un poco de la clase que viene. Bueno, el comunismo / socialismo se crea básicamente por su principal referente, que va a ser Karl Marx. Estamos hablando del 1848, cuando se da en Europa lo que se conoce como la primavera de los pueblos, ¿no? En ese año, este señor Karl Marx escribe uno de los más interesantes o mejores libros que se hayan escrito, que es el Manifiesto Comunista, 1848, escrito por Karl Marx. Y posteriormente va a escribir otro, que también es uno de los mejores libros de la historia, que es El Capital, ¿no? El Manifiesto Comunista y El Capital, escrito por Karl Marx, van a ser la base de lo que posteriormente es conocido como el movimiento social
comunismo o socialismo. ¿Sí? ¿En qué consiste este movimiento social? Social y político, ¿no? Porque tiene un fin político. El fin del socialismo-comunismo es básicamente que el Estado-nación no esté dirigido por las clases altas. ¿Quiénes son las clases altas? Básicamente los millonarios de cada país, ¿no? Los dueños de las empresas y de las tierras. Marx va a proponer que el Estado Nacional esté dirigido por los trabajadores. Lo que se conoce como un Estado comunista o socialista. Un ejemplo de esto es la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, la Revolución China, la Mexicana, la Primavera de Praga, etc. Eso va a pasar mucho después, ¿no? Bueno. Entonces el fin del comunismo-socialismo es que el Estado-Nación esté dirigido por los trabajadores. Primero. ¿Por qué va a decir esto Marx? Va a decir, porque lo único que hace el Estado es reproducir las desigualdades sociales. Porque el Estado está dirigido por ¿quiénes? Los empresarios, dueños de las empresas, de las tierras, y siempre los favorece a ellos. ¿Cómo? Dictando leyes en beneficio de las clases sociales más altas. Uno de estos beneficios, ¿cuál es? Va a decir Marx, es la propiedad privada. Él va a decir, una persona no puede ser dueño de más de lo que necesita. Por ejemplo. Bueno. Repito, una persona no va a poder ser dueño de más de lo que necesita. Un ejemplo de esto puede ser que una persona puede ser dueña de su casa, que necesita para vivir, ¿no? Pero una persona no puede ser dueño de 5 casas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al ser dueño de 5 casas, generalmente, ¿qué va a hacer? Esto estoy dando ejemplo actual, ¿no? Él no lo dice así. Generalmente, si una persona me quedan 10 minutos. Si una persona es dueño de 5 casas, ¿qué va a hacer? Va a vivir en una y las otras es muy probable que le saque algún crédito económico o ponerlas a alquilar o algo, ¿no? ¿Me siguen hasta ahora? Sí, sí. ¿Estaría algo, no sería algo parecido como, ¿cómo se dice? De las ganancias cuando te saca el gobierno, te cobran impuestos a las ganancias, que vos tenés un porcentaje, un sueldo, y de ese sueldo te sacan un montón, ni hablar cuando tenés aguinaldo y esas cosas. Sí, podría ¿Sería ser. parecido o no? Sí, podría Yo ser. mucho no entiendo. Sí. Ponele, pero no tiene nada que ver con el ¿No? tema. Él dice que una persona no puede ser dueño de un él lo llama, bueno, esto lo estoy explicando muy para arriba, después yo cuando le mande material lo vamos a saber más específico. Marx va a decir que una sociedad está dividida de 3 maneras. Una sociedad lo va a llamar modo de producción, ¿no? Este modo de producción, ¿cómo funciona? Hace de cuenta que el Estado, yo siempre voy a tratar de llevar el ejemplo a Argentina, que es lo que más me interesa, ¿no? Sí. Bueno, el modo de producción argentina sería un modo de producción capitalista un poco atrasado, medio agrario, ¿no? Agroexportador, podríamos decir. Bueno, supongamos que Argentina tiene el modelo de producción agroexportador. ¿Qué es un modelo de producción? Un modelo de producción es el modo en que una sociedad, en este caso Argentina, un país, se organiza para producir. ¿Qué produce? Lo que el país necesita para sobrevivir, básicamente, materia prima, produce Argentina, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce esta materia prima? A través de la tierra. ¿Quién es dueño de la tierra? No sé, pocas personas. Marx va a decir que una persona no puede ser dueño de la tierra, del modo de producción. ¿Por qué?
Porque al ser dueño de este modo de producción, esa persona puede imponer su autoridad o su decisión sobre las demás personas que no poseen esa tierra, ¿no? Y todo esto está avalado por ¿quién? Por el Estado. Por eso él va a proponer que el Estado tiene que ser dirigido por los trabajadores para que ninguna persona sea dueño del modo de producción, sino que este modo de producción, básicamente las tierras, sea equitativamente para todas las personas que viven en la sociedad. En una palabra vendría a ser que el Estado domina al hacendado. Sí, No puede trabajar sin tener el permiso del Estado. No puede explotar la tierra. sí, básicamente así, pero lo que plantea es que una persona no puede ser dueño de toda la tierra, sino que el Estado tiene que ser dueño de las tierras. Una persona no puede tener, no sé, 50.000 hectáreas, para darte un ejemplo, y explotarla. ¿Por qué? Porque esa persona lo que va a hacer es, va a contratar personas para que trabajen por él, ¿no? Sí. Entonces este empresario, al ser dueño de la tierra, le está dando un beneficio a esa persona. Este beneficio es lo que se conoce como propiedad privada. Esa propiedad privada está avalada por el Estado. ¿Sí? Sí. Entonces esa propiedad privada lo que le da a la persona es la capacidad de explotar a otras personas. Básicamente de contratarlo, darle trabajo, pagarle lo mínimo que esa persona necesita para sobrevivir, que tenga salud, alimentarse, y más que eso no, que al otro día tenga que volver a trabajar para seguir subsistiendo. Digamos, estar en negro. Sí, No, sí, podríamos verlo ahora en la actualidad, uno no podríamos, sabe la situación, cuánto cobra y sucesivamente, y no me salen las palabras, pero bueno, lo entendí igual ya, algo voy entendiendo. sí, es prácticamente estar en negro. Lo que hace un empresario es contrata a una persona, a un trabajador, a este trabajador le paga un sueldo mínimo, que ese sueldo solamente a la persona le alcanza para ponerle que tenga una mínima salud, se alimente y no más que eso. Básicamente que la persona, el trabajador, se mantenga con vida para que al otro día vuelva a trabajar. Como hay en muchos casos. ¿Sí? Y Mar va a decir, ¿y esta persona cómo logra hacer eso? Gracias al Estado, va a decir, porque el Estado le da a la persona la seguridad de ¿qué? De la propiedad privada, de ser dueña de ¿qué? Del territorio, del modo de producción, básicamente de la empresa, de las tierras, de la fábrica, poner el nombre que quieran. Esto es avalado por el Estado. Entonces Marx va a decir, para terminar con esto, la única solución que hay es que los trabajadores manejen el Estado. Y la primera función que tienen que hacer los trabajadores es eliminar la propiedad privada. O sea que ninguna persona sea dueño de las empresas, de las tierras y de las fábricas, de lo que a ustedes se le ocurra. El dueño de esto, ¿quién va a ser? El Estado. ¿Para qué? Para que la ganancia de los trabajadores sea equitativa para todos, ninguna persona, por ser dueña de las empresas, pueda explotar a otras. Eso es básicamente la ideología comunista, ¿no? Ahora lo estoy diciendo así muy por arriba. Después vamos a ver específicamente qué es un modo de producción, cómo lo piensa él, cómo lo maneja, qué propone. ¿Es factible esto? ¿Se puede lograr o no? Y de lograr se logró en Rusia, en China, en Cuba, pero bueno, es lo que propone este movimiento social, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar la clase que viene. Igual yo ahora estoy haciendo como una introducción. Yo de esto le voy a mandar material para que ustedes lean, analicen y lo vamos a ir trabajando para comprender mejor la idea que proponen. ¿Alguna duda, consulta de algo?
Bueno, quedan 3 minutos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Si no, podemos ir finalizando la clase. De mi parte estoy bien. Bueno, igual esto que hablamos del Igual me movimiento. mandar los trabajos para ir leyendo o algo, había dicho, ¿no? Sí, de esto, lo que es movimiento social de comunismo, socialismo, voy a mandar para la clase que viene, digamos. Sí, sí. Y con el tema del Zoom, lo va a hacer, no sé, cada 15 días, ¿les parece? Hoy tuvimos Zoom. Bueno, El lunes que viene va a mandar el material de esto que estuvimos hablando, del comunismo, socialismo. Y el otro lunes vamos a hacer un Zoom. ¿Les parece bien? Sí, está bien. sí, está Los trabajos que va a mandar, lo va a hacer el próximo lunes. Sí. Igual ahora, eso es o lo manda ahora para ir leyendo y entregarlo el lunes, o lo manda el lunes. no, el lunes lo voy a mandar, el material. Y después el Sí, otro lunes puedo realizar un Zoom. listo. Igual ahora, Digamos que el fin de hoy era para trabajar sobre el resumen. sí, sobre la formación del Estado argentino. Listo. ¿Alguna consulta más? Si no, damos por finalizado el encuentro. No, está bien. No, estuvo todo muy claro. Bueno, igual cualquier cosa, si ustedes tienen alguna pregunta, duda, lo pueden escribir en el grupo o me lo pueden hacer saber y yo con gusto estaré respondiendo. Bueno, De Eh, acuerdo. Queda un minuto. La clase está grabada, yo ahora lo voy a subir a un canal de YouTube y después le voy a pasar el link a ustedes para que si tienen alguna duda puedan ver la clase. Está bien. Bueno, bueno, No lo suben en el Classroom. sí. Voy a pasar el link en el grupo o lo suben en el Classroom también. Ah, bueno. Estamos viendo. Chao, que tengan buen día. Gracias igualmente. chao. Chao.